Buenos días. En esta semana vamos a ver el tema de corriente eléctrica y resistencia. Bueno, el primero que es corriente. Corriente es la cantidad de carga que fluye a través de un área específica por unidad. Entonces, si ven, una fórmula de corriente se define así, como cantidad de carga de Q que fluye por unidad de tiempo, de T. ¿Sí? Otra manera de representarlo es con esto, que N es la densidad de carga, que sus unidades son como cargas por metro cúbico. Entonces, sus unidades son 1 entre metro cúbico, o metro a la menos 3. Pues está la carga, la velocidad de arrastre de las cargas y el área transversal por donde fluye la carga. Dice la unidad del SI para la corriente es el ampere, ¿sí? Y un ampere es igual a un coulomb por segundo. Aquí es entre segundo. La densidad de corriente es la corriente por unidad de área de la sección transversal. Entonces, la densidad de corriente es agarrar la corriente y dividirla entre el área. ¿Sí? Entonces, si aquí lo dividimos entre área, nos queda solo N por Q por V. Y esa es otra forma de representar la densidad de corriente, pero en forma de vector. ¿Sí? Esa es la densidad de la densidad de corriente. Pero la densidad de corriente es un vector, entonces tiene la misma dirección que la velocidad del rastro. Luego, resistividad. La resistividad ρ de un material es el cociente de las magnitudes del campo eléctrico y la densidad de corriente. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un material por el que, por el que hay un campo eléctrico, entonces, si yo agarro ese campo eléctrico y lo divido entre su densidad de corriente, eso va a depender de cada material. Es decir, hay materiales donde voy a tener un campo eléctrico más grande a una densidad de corriente más pequeña. ¿Sí? O hay otros materiales donde yo voy a tener un campo eléctrico más pequeño a una densidad de corriente más grande o así. Entonces, depende del material esto. Entonces, si, por ejemplo, si el campo eléctrico es grande y la densidad de corriente pequeña, entonces tengo una resistividad grande y significa que tengo un material con alta resistividad. O al revés, si el campo eléctrico es pequeño y la densidad de corriente grande, eso suena como un no conductor, ¿verdad? Entonces sería un material con alta resistividad. Entonces dice, los buenos conductores tienen poca resistividad, los buenos aislantes tienen alta resistividad. ¿Sí? Entonces la resistividad por lo general se incrementa con la temperatura, con esta fórmula de acá. Dice resistores. La diferencia de potencial V a través de una muestra de material que cumple la ley de Ohm es proporcional a la corriente I a través de la muestra. Entonces la razón V entre I igual a R es la resistencia de la muestra. Sí, eso no se cumple para todos los materiales, solo se cumple para los que obedecen la ley de Ohm, que es que la resistencia se mantenga constante para cualquier relación de voltaje y corriente del material. ¿Sí? Entonces, bueno, si aquí yo despejo la I, me va a quedar esta relación de acá. Q es igual a I por R. Pero básicamente es eso. Eh, si bien la resistencia se asume que es un valor constante siempre en el material, pero cuando eso no sucede, es que el material no obedece la ley de Ohm. La unidad del SI para la resistencia es el Ohm, que es igual a un volt entre amperio. Esa es otra manera de representar la resistencia. En este caso, para un cilindro, viene dado por la resistividad por la longitud dividido entre el área transversal. Si ven, eh, la resistencia depende de la geometría.
Entonces, por ejemplo, es directamente proporcional a la longitud, ¿sí? Entre más largo sea, más resistencia va a tener, y inversamente proporcional al área. Entonces, entre más área tenga, menos resistencia va a haber. Y el contrario, ¿verdad? Ok, entonces eso era un repaso de los temas. Entonces vamos a empezar con los ejercicios. Dice, para un conductor con una resistividad constante ρ sub 0, como el mostrado en la figura, se puede afirmar con certeza que su resistencia eléctrica. Ok, entonces tenemos este resistor de acá. Como ya vimos, una manera de sacar la resistencia de un material es esta de acá, que es resistividad por el largo entre el área. Acá entonces la resistencia va a depender de la resistividad, ¿verdad? Del material, que en este caso es ρ sub 0. Va a depender del largo, que en este caso es h, y va a depender del área, pero tiene áreas distintas, ¿sí? Conforme se mueve, lo ven. Te quedas pegado, creo. Me parece que sí. Pero sería la B, o sea que depende de todo, ¿verdad?
Hola, listo, ya volví. ¿Sí me escuchas? Sí, sí lo escuchamos. Ok, buenísimo. Entonces, bueno, al parecer quedó grabando, entonces vamos a seguir. Eh, ok, entonces este ejercicio sí quedó claro, el primero. Era la B, ¿verdad? Sí, exacto. Ok. Ok, bueno, entonces vamos con el 2. Dice, observe el gráfico presentado en la figura 1, que representa la diferencia de potencial eléctrico de un material versus la corriente eléctrica. Ok, entonces en el eje Y tenemos el voltaje, bueno, potencial, y en el eje X la corriente. ¿Sí? Y vemos cómo va cambiando en el material. Vean que el eje Y está logarítmico. Entonces esta recta realmente no es una recta, es porque este está logarítmico. Entonces, dice, a partir del gráfico anterior, se puede afirmar que es un material óhmico en este rango de corriente y la resistencia de material es 88 ohms. Es un material no óhmico. Ok, entonces, primero tenemos que saber si es un material óhmico o no óhmico. Entonces, si recuerdan, un material óhmico es que cumple estas relaciones. ¿Sí? Con permiso, Ya ¿está sea compartiendo que... Explicando. pantalla? Ah, no está... No están viendo. No, Ah, mira. ahorita no se ve. Ok. Creo que ya. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, básicamente le resumo. Entonces, nos dan esta figura, que es corriente versus diferencia de potencial para un material. Sí, entonces esta curva es característica de un material. Y nos preguntan que si ese material es óhmico o no óhmico. ¿Sí? Pero vean que el eje Y es logarítmico. ¿Sí? Entonces, bueno, si un material es óhmico, o sea que cumple la ley de Ohm, estas relaciones tienen que ser verdaderas. ¿Sí? Que es que la resistividad se mantenga constante del material, o sea, que la relación entre E y J se mantenga constante, o que la relación entre V y I se mantenga constante, para que siempre tenga la misma resistencia el material, ¿sí? Pero si ven, eh, por ejemplo, aquí nos dan esos puntos. Si yo agarro V y lo divido entre I, vamos para 0.1, vean que es 0.1 entre 7.7, ¿sí? Bueno, me da un valor, pero ahora no sé cuál es, pero digamos, si yo agarro 0.2 entre 12, me va a dar diferente al valor que me dio acá arriba, ¿lo ve? Porque la relación entre estos no es lineal. Y ven hasta acá 0.3 entre 21. O sea, si fuera lineal tendrían que ir aumentando igual. Vean que el voltaje aumenta en 0.1, punto 1, punto 1, punto 1. En cambio la corriente aumenta de 4 a 7. O sea, aquí una diferencia de 3. De 7 a 12 una diferencia de 5. Y después de 12 a 21 una diferencia de 9. ¿Lo ven? La corriente. Entonces, si yo, la- bueno, sí, si yo uso esta fórmula para sacar la resistencia del material, va a depender, la resistencia va a ser diferente dependiendo del punto que yo tome, ¿sí? Si yo tomo un punto, va a tener resistencia, si tomo otro punto, va a tener otra resistencia, y si tomo otro punto, va a tener otra resistencia. Entonces, si ven, la resistencia no es constante, esta relación no es constante. Entonces, es un material no óhmico, no cumple con la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, la B decía, es un material no óhmico en este rango de corriente, por lo tanto la resistencia no es constante. Entonces la B es la correcta. ¿Sí? Ok. Si no hay dudas, cualquier cosa me preguntan, ¿verdad? Vamos a pasar al 3. Dice, usted es la persona a cargo de modificar un dispositivo que contiene un cable cilíndrico 1 con una resistividad ρ.
el cable 1 debe ser reemplazado por el cable cilíndrico 2 del mismo material, pero 4 veces más largo. La resistencia del cable 2 es igual a la resistencia del cable 1, por lo que el diámetro del cable 2 debe ser... Ok, entonces veamos. El cable 1 y el cable 2. Los dos tienen la misma resistividad. ¿Sí? Entonces esto es lo mismo. Después dicen que son del mismo material, pero el cable 2 es 4 veces más largo. ¿Sí? Entonces la longitud por el momento es diferente entre los dos. La resistencia del cable 2 es igual a la resistencia del cable 1. Entonces esta resistencia es igual. Entonces ya sabemos que la resistividad y la resistencia tienen que ser iguales. Por lo que el diámetro del cable 2 debe ser, ok, nos están preguntando por el diámetro, o sea, por el área transversal, ¿sí? Entonces, si bien estas dos variables, la longitud y el área, son las que van a cambiar en los dos cables, ¿sí? Entonces vamos a ver. Si yo tengo que la resistencia de uno de ellos es ρ, pero cuatro veces más largo, ¿lo ven? Entonces, si yo quiero que esta resistencia se mantenga igual siempre, ¿qué tengo que hacer con el área? Si yo al área le multiplico un 4, uy, ¿sí? Si yo multiplico un 4 en el área, entonces se me va a cancelar este 4 con este 4. Entonces la resistencia me va a quedar igual, ¿sí? Me están diciendo que la resistencia de los dos tienen que ser iguales. Entonces, para que esto se cumpla, yo tengo que agarrar el área del cable 2 y multiplicarla por 4. ¿Y cómo hago eso? Entonces vamos a ver. Bueno, dice que es cilíndrico. Entonces ya sabemos que el área de un cilindro es pi por r cuadrado, ¿verdad? Entonces, si yo, vamos a ver, si yo meto un 2 en el r, entonces voy a tener, ese es el área 1. Entonces, si yo en el área 2 meto un 2, ¿qué va a pasar? Me va a quedar un 4 porque está al cuadrado. Me va a quedar pi por 2r al cuadrado. Entonces me va a quedar que el área 2 va a ser igual a pi por 4 por r cuadrado. Entonces, si ven, aquí es pi por r cuadrado, aquí es pi por 4 por r cuadrado. Sí, entonces ya sacamos este 4 que ocupamos para cancelar este 4 de la longitud, para que las dos resistencias queden igual. ¿Lo ven? Entonces, si yo hago el radio el doble, la resistencia de los dos cables van a quedar igual. ¿Sí? Entonces, aquí por aquí me están hablando del diámetro. Entonces, si yo hago el radio el doble, entonces el diámetro tiene que ser el doble también. Entonces, el diámetro del cable 2 debe ser 2 veces el diámetro del cable 1. Igual, si lo ven desde otra perspectiva, también tiene sentido. Vean así. Tengo un cable, el cable 1, que es así, digamos. Ahora, entonces estoy diciendo que el otro cable, para que tenga la misma resistencia, bueno, va a ser 4 veces va a tener 4 veces la longitud, ¿verdad? Como así, digamos. Y estoy diciendo que tiene el doble de diámetro. Entonces, bueno, por acá, digamos que así.
Sí, entonces estoy diciendo que estos dos materiales que tienen la misma resistencia. Si ven, la resistencia es directamente proporcional a la longitud. Sí, entonces, entre más longitud, más resistencia. Este material va a tener más resistencia, porque más largo. Pero dice que también es inverso, entonces, entre más área, menos resistencia. Entonces, como yo ya le aumenté el área con la resistencia y con la longitud, si le aumento el área, entonces contrarresto eso. Entonces, al final, estos dos me van a quedar con la misma resistencia, ¿no? Es otra manera de verlo también, que el diámetro tiene que aumentar. Ok, entonces vamos con el 4. Dice, ¿cuál es la diferencia entre los conceptos de resistencia y resistividad? La unidad de resistencia es ohms por... Ok, no. La de resistencia es ohms. Entonces ya eso está mal. Luego, ¿la resistencia es una propiedad intrínseca del material? Tampoco. Sabemos que la resistencia también depende de o sea, de la geometría. Y aquí dice que vamos a ver, que la resistividad cambia según la geometría. Y no, es lo contrario. O sea, eso está al revés. La resistividad es la propiedad intrínseca y la resistencia es la que cambia según la geometría. Luego la C dice, la resistencia depende de la geometría del cuerpo, mientras que la resistividad es una propiedad intensiva del material que depende del tipo de material. Ok, entonces esa es la correcta. Una propiedad intensiva me parece que es una propiedad que no depende de la masa ni del volumen, algo así. Entonces sí, es cierto, la resistividad no depende de eso. Entonces la respuesta correcta sería la C. ¿Se acuerdan? Resistividad es el campo eléctrico entre la densidad de corriente. ¿Sí? Ok, entonces el ejercicio 4. Vamos con el 5, que dice, suponga que la corriente que pasa por un conductor se reduce de manera exponencial en función del tiempo. De acuerdo con la ecuación, esa que me dan, dice donde I sub 0 es la corriente inicial en 0 segundos y tau es una constante que tiene dimensiones de tiempo, considere un punto de observación fijo dentro del conductor. Ok, entonces me preguntan, ¿cuánta carga pasa por este punto en el intervalo de tiempo entre 0 y tau? Y después, ¿cuánta carga pasa por este punto en el intervalo de tiempo entre 0 y 10 tau? Ok, entonces si recuerdan, la corriente se define por esta expresión, ¿verdad? Que es el diferencial de carga entre diferencial de tiempo, ¿sí? Carga que pasa en un determinado tiempo. Eso es correcto. Ahora, si queremos sacar la carga, ¿verdad? Me están preguntando por la carga que pasa en un determinado tiempo. Entonces, ¿qué hago? Yo despejo la carga, mando el dt a este lado, a multiplicar la corriente. Entonces me va a quedar que el dq va a ser igual a I dt. ¿Ya? Entonces, si yo saco la integral de eso, me va a quedar que q va a ser igual a la integral de I dt, como esa expresión que está acá. ¿Sí? Eso es pasando de t a este lado y sacando la integral. Entonces me queda que q es igual a I de t. Ahora la corriente me la están dando. Me están diciendo que es esta expresión. Ok, entonces yo esta expresión la meto acá. La sustituyo por la corriente. Y si ven, estoy integrando respecto al tiempo. Y me están preguntando por la carga que pasa en el intervalo de tiempo de 0 a tau. Entonces, ¿cuáles van a ser los límites de la integral? De 0 a tau. Porque quiero calcular la corriente en ese tiempo. ¿Sí? Entre 0 y tau. Entonces, cuando yo haga esta integral, I sub 0 sale, porque es una constante, me va a quedar la integral de e a la menos t entre tau por dt. Y si yo resuelvo esta integral y la evalúo, me va a quedar esta expresión que está acá. E menos 1 por tau entre e.
Ahora tal vez está un poco difícil de ver porque está muy... o sea, me brinqué pasos aquí en el desarrollo de la integral, pero bueno, si la resuelven, si ustedes hacen esta integral, la resuelven, van a ver qué es esto. Y si evalúan esto, e-1 entre les va a dar 0.632 y el i sub 0 y el tau les van a quedar multiplicando, ¿verdad? Porque son constantes. Entonces al final la carga les va a quedar que es 0.632 por i sub 0 por tau. ¿Sí? Y bueno, la pregunta B, sí, es básicamente lo mismo, solo que preguntan de 0 a 10 tau. Entonces lo que cambia es la límite. Ahora no ponemos tau, sino 10 tau. Y cuando lo evalúen, van a ver que les va a quedar esta expresión, 1 - 1 entre a la 10. Y si evalúan esta expresión, les va a quedar que es 0.9999. Entonces, eh, que es la respuesta de acá. Y entonces, si bien tiene sentido, que en 10 veces el tiempo pase más corriente que una vez, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, eso era el ejercicio. Y esos eran todos los ejercicios que traía. No sé si les quedó alguna duda en alguno de ellos que podamos resolver. O si están todos claros. Voy a dejar de grabar.